kilómetros por hora. ¿Qué dirección, ángulo tiene la velocidad del artefacto con respecto a tierra? Entonces, ojo, usted lo va a mover de acá a acá, pero mientras se mueve de acá a acá, la corriente lo va llevando para este lado. O sea que al final, una persona que está aquí, que la puede estar maniobrando con un control remoto o algo, no va a ver que se va a mover por este lado. Mientras, con respecto al aire, se está moviendo en esta dirección, pero con respecto a tierra, tiene esta dirección. Entonces va a terminar por acá. ¿Listo? ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que definir en la ecuación? Bueno, estas son rapideces, ¿no? Ustedes tienen que definir velocidades. Recuerden, tenemos dos sistemas de coordenadas. En la persona que está en tierra, ok, y así está la otra con respecto al aire. Esta es con respecto a tierra y esta es con respecto a la corriente. Entonces, la velocidad del artefacto con respecto a tierra es igual a la velocidad del artefacto con respecto a la corriente más la velocidad de la corriente con respecto a tierra. Eso ya en forma vectorial. ¿Sí o no? La velocidad del artefacto con respecto a tierra es igual a la velocidad del artefacto con respecto a la corriente de aire a la velocidad de la corriente de aire con respecto a la tierra. Ustedes tienen escrito que este va de norte a sur y este va de oeste a este. O sea, hay que convertir los vectores. O sea, eso no se hizo en clases. Entonces esto se convierte en, esto es rapidez, ¿no? Si ustedes lo leyeron, entonces esto es, cuando yo lo convierto en vector, pues vamos a escribir 0 acá y menos 7.27 kilómetros por hora. Aquí sin cambiar, ¿no? Pero luego hay que cambiar. Ahora, me está preguntando por el ángulo. Para el ángulo no necesito cambiar las unidades, porque la proporción con cualquier manejo de factores de conversión, el ángulo va a ser el mismo, o sea que ahí no tienen que preocuparse por eso. Sin embargo, para la parte final que sí les está preguntando cuál es la posición con respecto al punto de partida en metros, ahí sí hay que pasarlo en unidades, pero es lo que vamos a hacer después. ¿Estamos? Y esta sería entonces la velocidad del artefacto con respecto a la corriente, es igual entonces a 14.9 kilómetros por hora, coma 0. Se escribe aquí. Esto es entonces 14.9 kilómetros por hora, coma 0, más 0,7.27 kilómetros por hora. ¿Tiene coherencia? ¿El dibujo sirve? Si ustedes saben el dibujo, ¿por qué se confunden tanto? ¿Por qué tanto el problema? Entonces, cuando suman, recuerden que se suman X con X, Y con Y. Esto da 14.9 kilómetros por hora menos 7.27 kilómetros por hora. Ahora, si ustedes se dan cuenta, en el ejercicio del taller, tanto el agua discurre de norte a sur como la lancha, y en este caso también discurre en la misma dirección. Es casi una copia, solo que cambié las unidades. Lo único que hice fue eso. Y cambié el contexto. O sea, si lo hago como si fuera un río, está copiando exactamente lo que está en el taller, y se supone que estas cosas si ustedes recibieron ahora un correo de la universidad que ya se está prohibiendo mandar libros o pedazos de libros por correo porque hay problemas de derechos de autor. O sea que ya tengo restringido mandarle a ustedes casi el taller. Yo tengo el libro en PDF, pero ya no lo puedo mandar por correo utilizando el correo universitario, porque se está apropiando uno de derechos de autor. Por eso, cuando yo les digo, la parte del trabajo como profesor es transformar esos ejercicios en contextos diferentes, manteniendo pues la naturaleza y los conceptos físicos necesarios que ustedes necesitan aplicar, que es casi lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Ese es mi trabajo. ¿Correcto? ¿Estamos? ¿Está ahí bajo papel? Ahora, al final, ¿cuál es el ángulo? Tenemos esto.
¿Cierto? Entonces el ángulo, vamos a leer la pregunta. Sí, como les digo, muy importante en este curso es en comprensión de lectura. Si hay alguna cosa que no entendemos, volvemos a leer. ¿Sí? Yo no tengo ningún problema. Dice acá, si usted maniobra el artefacto partiendo de la orilla del oeste con una rapidez con respecto a la 14.9 kilómetros hacia el este, ¿qué dirección, de paréntesis ángulo, tiene la velocidad del artefacto con respecto a tierra? Esta es la velocidad del artefacto con respecto, ya tiene el nombre, este ya es velocidad porque es una expresión vectorial, entonces vamos a calcular el ángulo, no necesitamos hacer la transformación, salvo la segunda parte de la que dice el ángulo de esa velocidad del artefacto con respecto a la tierra es igual a cotangente de y sobre x, esto es menos 7.27 kilómetros por hora, se van a calcular las unidades sobre 14.9 kilómetros por hora. Ahora no se preocupen, para los que lo pasaron, los factores de conversión les va a dar exactamente lo mismo. Sin embargo, tengan en cuenta una cosa. Ustedes colocan un sistema de coordenadas aquí, y esta es la velocidad que se mueve en esta dirección. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante, va a estar en el cuarto cuadrante, no tienen que sumarle 100. No te va a dar negativo. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dígame. ¿Y si yo le sumé 360? Sí. Para que hiciera como del eje X, ¿sabes? ¿Para qué le van a sumar 360? Bueno, que sí, para que quede positivo. pero ¿por qué sumarle 360? Para no te complicar. Más bonito. Bueno, para la trigonometría eso es válido. Es como, no sé, es como para ir para ir a una parte a otra, usted se pasa una vez, se devuelve y vuelve y se pasa. Pero bueno, al final llega y yo no tengo problema. Ya la respuesta es correcta, no tengo problema. Yo tengo problema cuando las cosas no van correctas. Esto da negativo menos 26.0. O sea, menos 26.00086, eso da 0,1 con 3 cifras significativas. ¿Estamos? Listo, pregunta C. Yo no creo que pudiera ser tan difícil. Segunda dice aquí, cuando alcanza la otra orilla, ¿cuál es la posición final? Ojo, posición final en metros del artefacto con respecto a su punto de partida. El punto de partida está en tierra, la orilla está en tierra, o sea, esta orilla no se está moviendo. O sea que hay que calcular esta posición, la distancia que hay de acá, pero eso no es tan difícil. Porque ya de antemano, si pasó la otra orilla, yo ya sé el valor de x, lo que hay que calcular es el valor de y salir en forma de vector. Porque es una posición, la posición es un vector. ¿Sí? ¿Ok? Y solamente se está moviendo en esta dirección. Entonces, tengo que calcular el tiempo que dura de ir de aquí a acá. Y tengo que calcular luego con ese tiempo la distancia que recorre acá y ahí voy a borrar. Bueno, ¿por dónde entonces empezamos? Antes de borrar, porque esto es importante. Entonces yo necesito primero el tiempo que demora para ir de aquí al otro lado. Ya conozco esta distancia. Es más, no necesito ni siquiera pasar las unidades. Utilizo la velocidad del artefacto con respecto a la corriente. Entonces, eso es velocidad constante, posición es igual a posición inicial más velocidad por tiempo. Si yo coloco aquí x sub 0, entonces 0, y x, esto es velocidad por tiempo, x es la distancia 0.941 kilómetros, igual a la velocidad, esta velocidad, ¿cuál es la velocidad de la lancha o del artefacto con respecto a la corriente? Sería 14.9 kilómetros por hora por tiempo. Paso a dividir y eso me da directamente el tiempo que se demora para ir de acá, que es el mismo que se demora pues, para ir de acá.
Los dos movimientos son independientes. Entonces 0.941 dividido 14.9. Esto da un tiempo de 0. Muy cortico, ¿no? Sí, pero es que son horas. Sí, Me están dando en horas. Ya. 0.0632 horas. No son segundos, son horas. Pero es que me faltó aquí. Son horas. Y ya con horas puedo calcular esta distancia. Pero luego lo pasamos a metros, es muy sencillo. Entonces llegamos. En el eje Y, entonces también es movimiento con velocidad constante, pero ya está en el eje Y, ¿no? Esto es A sobre C y este es C sobre T. Por tiempo. Posición inicial 0. Esta sí no la conozco, pero este sí. Esto puedo colocarlo negativo si quiero, porque si coloco el sistema de coordenadas aquí, tiene que ser negativo, aquí. Menos 7.27 kilómetros por hora. Lo multiplico por horas, porque estos son horas, no son segundos. Por eso es la confusión, se me olvidó y se lo puso. 672 horas. 7.27. Esto da en kilómetros, menos 0.459 kilómetros. Muy bien, pero bueno, tenemos los valores en kilómetros. El ejercicio dice, por favor, entregue los metros. Muy sencillo. Ahora sí voy a borrar acá. Entonces dice, posición final. Entonces es X final, Y final. X es esta distancia. Salud. Menos 0.459 kilómetros. Pero esto está también en kilómetros, ¿no? Pero hasta aquí, esta no es la pregunta. La pregunta es, hasta aquí han hecho un buen trabajo, pero falta pasarlos a metros. Recuerden que para el factor de conversión, cualquier cosa que esté en kilómetros, ya lo que está aquí se coloca kilómetros, aquí se coloca metros, 1000 metros es un kilómetro. 1000 metros quiere decir que se corre el punto decimal 3 posiciones, o sea que esto es simplemente convertir. El mismo método de manejar 3 siglas significativas le dicen tiene que correr hasta el número que ustedes calcularon, o sea que acá. Al final esto le dice que estos son 941 metros y menos 459 metros. Y aquí está su posición final. 1.25, ejercicio resuelto. Perfecto. ¿Algo? ¿Qué pasó? ¿Se les olvidó el negativo? Yo creo que yo en la respuesta dije que los 941 hacia el este y los 459 hacia el este. Todavía no tenía claro el vector. ¿Te acuerdas cuando al principio del curso yo definí los conceptos cinemáticos vectoriales? ¿Te acuerdas? El primero que definimos fue posición, una cantidad vectorial. Segundo, desplazamiento, cantidad vectorial. Luego, velocidad media, cantidad vectorial. Velocidad instantánea, cantidad vectorial. Aceleración media, cantidad vectorial. Esto se llama posición. Yo ahí pregunto por posición. Tiene que expresarse eso. Ahora, no le voy a poner que no hizo nada, tranquilo. No le voy a poner, tranquilo. Pero eso es lo que se refiere. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues yo lo hice con identidades trigonométricas, dio exactamente igual. Pero yo lo expresé como la hipotenusa, el valor de la hipotenusa está desplazado del origen tantos metros en el ángulo tal, pero no lo expresé de manera vectorial. Pero digo exactamente. Antes de lo mismo que ella. Claro, o sea, el procedimiento le da lo mismo, perfecto. Pero yo lo pedí en posición. Ahora, si usted lo entrega de otra manera, que no es una forma vectorial,
pues es como se le pide vectorialmente, posiciones vectorial. Ahora, como usted obtuvo el resultado, si lo hicieron correcto, yo no les voy a decir que lo hicieron mal y les voy a poner, les voy a rebajar una cantidad enorme, ¿no? Por supuesto que no. Les voy a poner un valor. ¿Sí? Listo, este fue el segundo. Bueno, seguimos con el tercero. ¿Listo? Ahora, a una pregunta antes de continuar. ¿Cuál era el problema del segundo? Porque esto estaba en el taller. ¿Cuál era el problema? O sea, ¿qué pasó con el segundo que sintieron tanto miedo, no sé, o reservas con el ejercicio? No, pues, profe, o sea, lo digo porque pues nosotros siempre que salimos del salón nos reunimos a hablar. Parte del problema es casi que la interpretación. Uno lee el primero y uno, pum, se bloquea. El primero es casi una pared, y uno lee el segundo y otra pared, entonces uno empieza como a leer, uno empieza Nunca una carrera de obstáculos. Sí, realmente, pues eso es lo que yo he notado con los que he hablado, que es la mayor dificultad. Incluso en el parcial yo le pregunté eso porque no era capaz de dimensionar que es un canal de aire. No me entendía qué era y yo lo imaginaba como un sistema 3D, como el canal de aire de los paracaidistas, que se tiran en un círculo y ellos flotan así con el traje de ardilla. Entonces a veces la interpretación, porque los valores, pues era claro, teníamos un horizontal, teníamos un dron que se movía en cierta dirección, pero lo complicado siempre es leer el ejercicio y entender eso. Por ejemplo, como era extrañísimo porque es que la lógica dice es en 3D. Y ahorita hacemos el tercero, ese es el que más me gusta. Bueno, me están sorprendiendo ustedes, tuvieron problemas con interpolación en la lectura. Ok, pero después de que salieron y compartieron entre ustedes, se dieron cuenta que era el mismo ejercicio. O... Sí, realmente, pues cuando yo hablé con ellos, tenían que uno era 30 grados, un poquito más, un poquito menos, pero casi que la forma de afrontarlo fue la misma, creo yo. Pero no escuché el primero que lo haya hecho de esta manera, tal cual, 100% vectorial. ok. Si obtuvieron las respuestas, tranquilo que si obtuvieron las respuestas, yo no les voy a... obviamente no les voy a rebajar. Si es correcto, no le entregaron un vector que uno se pidió. O en metros, ¿no? Si lo entregaron en kilómetros, pues es que el ejercicio es difícil entregarlo en metros. Ahí es como quien dice, píntenlo de rojo y ustedes no lo pintan de rojo, ¿qué voy a decirles yo? ¿Sí? Ok. Vamos con el tercero. Tercero. Este se hizo en clase, ¿ya me entienden? Dos planetas de un mismo sistema solar, o sea, estamos inventando un sistema solar diferente al cual estamos. Al trasladarse alrededor de su estrella, se mueven en el mismo sentido, o sea, pueden moverse en sentido del amanecer del reloj, los dos, o en sentido contrario del amanecer del reloj, los dos. Al planeta H, uno cualquiera, le toma 1.49 años terrestres completar una vuelta a su estrella, y al planeta W o W le toma 1.63 años terrestres, o sea, un año en una vuelta, ¿no? En el momento en que se lleva a cabo la observación, el planeta W está adelantado a H, o sea, el planeta H 62.3 grados. Es un ejercicio parecidísimo a lo que se hizo en clase. El tiempo en horas necesario para que los dos planetas se alineen. Y B, el número de vueltas que realiza el planeta H antes de este acontecimiento. Antes de este acontecimiento se llegue a cabo. Entonces ustedes tienen su planeta, su estrella. Bueno, la estrella la pueden nombrar como ustedes quieran. El planeta que se demora menos en dar la vuelta es el que está más cerca, o sea que este debería ser H. H por aquí. Y más arribita tenemos a W. Ustedes fueron los que me preguntaron de ese ejercicio, ¿no? Bueno, ustedes, ¿cierto?
¿Cómo les fue con ese ejercicio? Ustedes son los que me preguntaron. Este es H. Y yo dije, no, estos manes ven con estos ejercicios cuando salga este ejercicio. Vamos a suponer, por decir cualquier cosa, no necesario, si lo hacen del otro sentido también está bien. Ahí no tienen problema el sentido. Vamos a suponer que en sentido contrario las maneras alternas. Pero dice que los dos van en el mismo sentido, o sea que si este va en el sentido en contrario, este también tiene que ir contrario a donde está. A ver, está acá. ¿Listo? Hasta ahí, vamos bien. Ahí, no veo pues, algo así complicado. Pero pasa que el archivo es. ¿Ok? ¿En qué momento se van a alinear? Ese movimiento de año terrestre significa que ellos se demoran, eso es una velocidad constante, o sea, es decir, una velocidad constante. Es decir, un ángulo final es igual a un ángulo inicial más una velocidad angular por tiempo. La del H, vamos a escribirlo aquí. La del H, vamos a colocar un sistema de coordenadas aquí. De tal manera que pues H empiece desde 0. Empiece desde 0. Y si empieza desde 0, su ángulo inicial es 0. Breve. No hay que darle más vueltas. Esta velocidad angular es la velocidad angular de H, ya la vamos a calcular por el tiempo. Pero ¿cómo se calcula la velocidad angular de H? La velocidad angular de H, como todas las velocidades angulares, es 2pi o sobre el periodo o 2pi por frecuencia. Pero ese tiempo que me dan ahí, del tiempo que dura una vuelta, eso es un periodo. O sea que aquí lo que tendría que copiar sería 2pi por el periodo H. Ahora, ustedes verán si lo pasan directamente en horas. Si lo pueden hacer, lo hacemos ahorita. O lo trabajan así, luego lo pasan al final. Creo que hubo personas que lo hicieron, primero lo transformaron y luego lo pasaron, no, primero lo pasaron y se pudieron calcular. Igual el resultado tiene que ser el mismo. Luego vamos con el ángulo de W. W tiene un ángulo inicial más su velocidad angular por el tiempo. Ese sí tiene una posición inicial angular de 62 grados, pero como esto está en radianes, ese tiene que pasarse a radianes. Ahí está el pequeño detalle, pero creo que eso lo habíamos hablado en clase. 62.3 grados, había que pasarlo a radianes. Listo. Este también es muy sencillo. 62.3 grados, hay que pasarlo primero a radianes. Son radianes acá, grados acá, 2pi radianes son, bueno, pi radianes, pi radianes son 180 grados y les va a dar en radianes. Y este W, omega W, esto es 2pi por TW. Lo escribimos, es más, calculemos esto que está aquí. Primero hay que pasar los tiempos en horas de cada uno. Eso es un poquito largo, y los demás son un poquito grandes, pero igual no importa. Yo les di inclusive, yo no les puse a que ustedes se acordaran cuál es el tiempo de un año terrestre. Se los escribí ahí para ser más precisos. Un año terrestre dura 365.2422 días. ¿Se sabe por qué no? Nosotros nos atrasamos un cuarto de día y por eso cada 4 años tenemos un día bisiesto, un año bisiesto, un año más para compensar eso, ese tiempo. ¿Sabían eso, no? ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, el periodo al 30 H le toma 1.49, el periodo de H es 1.49
años terrestres por, entonces, un año terrestre son 365.2422 días, pero yo solo estoy pidiéndolo en horas. Pues muy sencillo, 24 horas, ¿sí? Un día son 24 horas. Entonces se cancelan años terrestres, se cancelan días con días y todo te da en horas. De igual manera, lo que se hizo con el uno se hace con el otro. Periodo de W, la conversión de W, 1.63. Años terrestres por 365.24. Perdón. Un año terrestre por 24 horas, eso sí, es un día. Entonces aquí se cancelan años terrestres y días. Ahora al final vamos a obtener el resultado del periodo. Ustedes me dirán, por favor, si tengo algún error me dicen, estoy haciendo aquí el ejercicio. Yo digo que sí. 13.061 horas, y esto da 14.288 horas. ¿Estamos bien? Y falta el factor aquí para convertir eso en día, que es súper importante. Esto dice que es 1.087, pueden ser 0.9 radianes. Listo, muchachos. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué momento se van a encontrar? Ellos van a comenzar a moverse en este sentido. Y en algún momento se van a alinear. Entonces, ¿en qué momento se alinean? Cuando estos dos ángulos sean iguales. ¿No lo sabía? No, pero se estaba hablando otra cosa. Ah, no, están hablando de mí. Esa fórmula cuál es. Bueno, antes de continuar, si este ejercicio se hizo en clase, ¿qué era lo difícil? También la lectura. O sea, como me dice el caballero, la lectura llegó como un paño de agua fría. ¿Qué pasó? ¿Cómo? El ángulo, yo no entendía lo del ángulo. Pero en el taller también está un ángulo. Ustedes que no se pongan soluciones, ustedes 13.000 2 pi sobre 13.000. Ese es el pH, ¿no? 13.000 sobre 61 horas. Y el de W es 1.087 radianes más 2 pi sobre 14.288 horas por tiempo. Se igualan. Eso es una ecuación simple de despegue. Igual, ahí me va a ir, ahí directamente me da el tiempo en horas. El ejercicio se resuelve ahí mismo. Se igualan, es decir, el ángulo del planeta H tiene que ser igual al ángulo del planeta W.
Entonces, ustedes simplemente igualan las dos ecuaciones. 13 más 62 horas, tiempo 1.087 radianes más 2pi 14.281 horas por tiempo. Pasan a mezclar que a restar, sacan factor común, pasan a dividir. Voy a hacer voy a saltarme ese paso. Ustedes me van a decir si entendieron. 1.087 radianes dividido 2pi factor de 1 sobre 13.061 horas menos 1 sobre 14.288 horas. ¿Sí entendieron lo que hice ahí? ¿Sí? Este paso acá pasa negativo, se saca factor común 2pi y t, pero t es la variable, yo la dejo ahí y el resto lo paso y hago la operación. ¿Sí? Dice que eso se encuentra y el resultado son 26.000 en 26.311 horas o 312, redondeando. En 26.312 horas. ¿Sí? La pregunta ahí, esta es la respuesta: 26.312 horas. Si hay una variación, porque yo aquí utilicé 4 cifras significativas, si hay una variación en estos últimos decimales, serían 26.000 algo, perfecto, 3.000 algo, está perfecto, no tienen por qué preocuparse, por cuestiones de redondeo. ¿Listo? Es más, si lo hubieran hecho con el redondeo correcto, o sea, con el que siempre piden, por lo menos que sean 3 cifras significativas, casi sería 1.09, la respuesta que la mayoría podría entregar y no habría ningún problema, si no puede ser punto es. Daría 26.000 y es aceptable y es correcto 26.384 horas. Miren que hay un error en las dos últimas cifras significativas, pero la respuesta son 26.300. 12 con 87, 84 con 1.09. Cualquiera de las dos que me entreguen está perfecto. ¿Sí? Hice todo tal cual menos la conversión a radianes, solamente que ahí perdí, ya se perdió. La más rápida que yo encontré fue velocidad relativa. Restar uno y considerar que un planeta está quieto respecto a otro da... Sumando las velocidades. Ajá, y exactamente lo mismo. Pero ¿qué pasó con esto? Usted sabe que no podemos sumar grados con Lo estoy haciendo y sí da. Sí, como lo hice. No, es que usted me lo pongo con velocidad relativa. Ahí sí, porque son velocidades constantes, son velocidades constantes, no hay problema. Se puede tratar como una velocidad relativa. Listo, pero entonces ahí no termina el ejercicio. ¿Qué dice la última parte? Ve, y el número de vueltas que realiza el planeta H antes de encontrarse. ¿Cómo encontramos las velocidades? Eso habíamos hecho hasta ejercicios que no eran propios de los talleres en clase, como para quiz, para encontrar vueltas, ¿no? Número de vueltas cuando un objeto se movía circularmente. Lo habíamos hecho varias veces, como 2 veces. Y estos muchachos tienen que estar full en esta parte. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ya que tengo el tiempo, vengo aquí a la ecuación de H, utilizo el valor, utilizamos aquí, me va a dar los ángulos recorridos en radianes.
Y eso tengo que convertirlo en número de vueltas por un factor de conversión. A ver. Voy a borrar aquí. Muy sencillo. Ángulo H entonces es igual a 2pi radianes sobre 13.061 horas por el tiempo, pero ¿cuál tiempo? El tiempo que encontremos, este. Vamos a utilizar este, 26.384 horas. Esto me va a dar en radianes, no me va a dar en grados. ¿Sí me entienden? Porque esto es 2pi radianes. 2 por pi por 26.384. Eso me dice que ha recorrido 12.7 radianes. Utilizamos tres cifras significativas. Radianes. Pero entonces, ¿cuántas vueltas son 12.7 radianes? Es muy sencillo. 12.7 radianes. ¿Cuántas radianes tiene una vuelta? ¿Cuánto en radianes? 2pi. 2pi. O sea, 2pi radianes es una vuelta. Vuelta con E pequeña. Vuelta. Radianes. Tin, 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 tin. Va a ser casi 2 o 2. Me va a dar 2.02. Medio cero. ¿Cero vueltas? Entonces, ¿cómo va a dar 0 vueltas? ¿Estás dando vueltas? No, pero me dio 0.8, pero fue porque hice mal de los radianes. ¿Entendieron? ¿Se había hecho en clase? Vale. El tercero que alguien dice que es casi tridimensional. Profe, El cuarto. ¿en el tercero cuál se basó para del taller para hacer El tercero, el cuarto me basé. Hay un ejercicio de un hombre que estaba limpiando una ventana. Se fue el único que no entendía todos esos ejercicios. Sí, el que estaba limpiando el palo y que le hacía una fuerza. Sí, ese mismo. Pero yo no voy a poner un trapero nuevamente. ¿Qué es lo que más se me parece? Un profesor. No voy a poner el profesor de física porque ustedes se van a acordar de mí para qué. Voy a poner la profesora de matemáticas. Era mejor la profesora de matemáticas, que a ustedes les parece que le tienen más cariño y está perfecto. El primero. Llega a la casa de los ¿Sí lo veo? y pasó de 17 segundos a 19. Pero sí se puede. Pero que yo sepa, bueno, los sistemas que están acelerados no son inerciales, tienen dificultades. Puede ser que en ese caso, por alguna circunstancia funcione, pero no de forma general. No, lo que yo hice fue igualar las velocidades y hasta que no fueran iguales no podía hacer toda aceleración relativa. Y así considerar un cuerpo acelerado con inercia cero respecto al otro. Y si daba, solo que no tiene con el parcial y lo hice en la casa con más facilidad. Bueno, pero dígame, si usted lo hace, es porque usted tenía las herramientas, se le había dado las herramientas para resolver el ejercicio se podía resolver. Pero el tiempo, me pareció muy cortico el tiempo. La verdad, por ejemplo, que yo quería hablar con usted al final de la clase, el tiempo me está pareciendo, no sé a mí, si eso era a mí, pero el tiempo está poquito. ¿Le parece? Yo que el mismo esfuerzo de estudio de los compañeros opinan lo mismo. ¿Cuál? Que el tiempo es poco. ¿Cuál? Mire que ya he hecho los 2 ejercicios y menos de 1 hora. Y voy a hacer el siguiente y
No, pues que usted ya lo conoce. Usted Usted hace como 50 veces. Pero dos de los ejercicios se hicieron en clase. Yo estaría muy de acuerdo contigo si los 4 ejercicios fueron ejercicios así X que nunca se hicieron en clase, pero de ellos se dieron en clase. El primero y el tercero. No, sí, pero tenga en cuenta que nosotros vemos muchas clases con usted, muchos ejercicios. Con usted hacemos un taller de 10 preguntas, con Álvaro hacemos un taller de 26 preguntas, cálculo un taller como de 30. 40 preguntas. Si memorizamos todo eso y estaríamos graduados. Bueno, pero por lo menos yo creo que aquí salen sintiendo que salen aprendiendo algo. Vamos con el cuarto. A mí, como siempre les he dicho, me parece muy importante la lectura. Vamos a leerlo. Usando un borrador sobre un tablero. El profesor de matemáticas le provocó a la profesora así. Al usar su borrador de marcador sobre lo escrito en el tablero de acrílico, uno de estos, en una clase, en uno de sus movimientos lleva el borrador de manera vertical, de abajo hacia arriba, aplicando una fuerza diagonal, formando un ángulo por encima de la horizontal de 49.6 grados. El peso del borrador es de 14.9 newtons y el coeficiente de fricción cinética entre el tablero y el borrador es de 0.163. El borrador se mueve con velocidad constante, o sea, la sumatoria de fuerzas que esto tiene que dar. A, ¿cuál es la fuerza que aplica el profesor? Y B, ¿cuál es la norma? Entonces ustedes hacen, si entienden, ustedes tienen aquí su tablero. El profesor se mueve de abajo hacia arriba. Aquí está el borrador. El profesor estaba aplicando con su mano. Las hermanas, en que es difícil para la inteligencia artificial. Voy a colocar el de hielo. Ah, sí, voy a colocar el de hielo, le vamos a decir. Yo nunca he Eso es hielo, eso es una Vamos hacia arriba. ¿Sí? Colocan un sistema de coordenadas. De abajo hacia arriba. Si ustedes cogen el tablero, los pongo así de lado. Entonces estuvo borrando así. Yo no, un profesor de matemáticas. Ponga la profesora, pues. La profesora utiliza el tablero, ¿cierto? Fuerzas. Fuerzas. Fuerzas, ¿qué fuerzas? Son el peso va hacia el centro del planeta Tierra. Si se mueve de abajo hacia arriba, la fuerza de fricción también va hacia abajo. La normal siempre es perpendicular a la superficie. Y la fuerza aplicada forma este dibujo, ¿cuál es la horizontal? Este es X y este es Y. ¿Cuál es la horizontal? Entonces la fuerza es esta. Es la fuerza. Aquí está el ángulo por encima de la horizontal, la fuerza aplicada. O sea, tiene sentido. De abajo hacia arriba, con un peso, la fuerza dice en qué sentido se está moviendo. Esta es la horizontal, este es el ángulo por encima de la horizontal. Pero entonces no le ha sido un ángulo completo porque decía 60 y pico de grado, entonces teóricamente apuntaría para
como si estuviera levantando. Es decir, si este es el tablero, sería como si lo fuera a levantar. Por eso es lo que yo interpreté cuando lo leí. La fuerza se aplica de tal manera que cuando yo aplico la fuerza aplicando la contracción, la fuerza atraviesa el pared. Y el ángulo. No sé si ahí estaba la confusión, porque era confuso entender porque se pensaba en el usted y en el usted. Entonces, siendo usted el ángulo daba como si la persona siempre estuviera levantando el borrador por la forma en que le expresaba. A ver. O así fue como si usted No está. Yo quiero que me diga si tiene alguna dificultad, me dice. A ver. Dice, el profesor de matemáticas al usar su borrador de marcadores escrito en el tablero de acrílico de una clase, en uno de sus movimientos lleva el borrador de manera vertical, de abajo hacia arriba, porque vertical puede ser de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, aplicando una fuerza diagonal. Diagonal puede ser así, así, así o así. Diagonal, formando un ángulo por encima del horizontal. De estas, ¿cuál es la que forma ángulos por encima de la horizontal? Estas dos no. Esta tampoco, estas dos. Significa que usted puede utilizar los que. Este es un dibujo que a mí me sirve, se parece a lo del taller, pero ustedes pueden haberlo hecho al revés. O sea, utilizar el tablero de subir aquí así, da lo mismo, tienen que dar lo mismo. Ahora, eso sí, tienen que hacer el dibujo. La normal va a dar en un sentido y la fuerza también les va a dar en otro sentido. ¿Ya? Pero lo importante es que el movimiento va de abajo hacia arriba. La aplicación de la fuerza que usted hace es diagonal. Estas dos son las que pueden funcionar. No estoy diciendo que si ustedes lo hacen con esto está bien. Yo lo hice con este parecido del taller, pero se lo hacen con cualquiera de estas dos. Las que no está bien son estas dos últimas porque están por debajo de la horizontal. Esta es una horizontal. Entonces coloco un sistema de coordenadas y esta es la horizontal y esta es la vertical. ¿Sí? Pero, diagonal. Se mueve con velocidad constante, es que el peso del borrador está de abajo hacia arriba formando un ángulo por encima de la horizontal. Es que esa es la horizontal. Voy a dibujar el codo, esto no tiene, esta persona no tiene muñeca. Lo está pasando. ¿Listo? Se está convirtiendo en un. Si ustedes lo leen, ahora si ustedes leen el ejercicio, ¿tiene sentido? Ahora sí. ¿Sí? Entonces dice, velocidad constante. O sea, la sumatoria de fuerzas tiene que ser cero. ¿Cuáles son esas fuerzas? Son la normal, el peso, la fuerza de fricción cinética y la fuerza aplicada. Son 4 fuerzas. Esto es un cero vectorial. Según ese sistema de coordenadas, entonces la normal existe completamente en el eje X, positivo, n,0. ¿Cierto? El peso sigue existiendo en el eje Y negativo. La fuerza de fricción existe en el eje Y negativo.
La fuerza aplicada tiene componentes, una positiva y una negativa. FAX negativa y una FA, FAY positiva. Igual a 0 en X, 0 en Y. ¿Sí? 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 Ahora, y bueno, sí. Entonces escribimos, no voy a colocar las unidades de ya los colores, es súper rápido. En eje X, normal, fuerza aplicada componente en X igual a 0. Eje Y, menos W menos F sub K más FA Y igual a 0. ¿Estamos? Ya que utilizado una tercera ecuación que es la ecuación de la fuerza de fricción. La fuerza de fricción, su magnitud es igual al coeficiente de fricción cinética o la magnitud de la normal. La pregunta que se hace en el ejercicio es: ¿cuál es la fuerza aplicada? O sea, que tienen que expresarlo en sus componentes vectoriales. ¿Y cuál es la expresión vectorial de la normal? Pero la normal también está breve, que es este. Un valor aquí, tienen que encontrarme este valor y escribirlo. Bien. ¿Qué tenemos? Tenemos el peso. La fuerza de fricción es el coeficiente de fricción, coeficiente de fricción por la normal más la fuerza aplicada. ¿Qué hacemos? Podemos escribir. La normal se podría escribir como la fuerza por... Sí, la normal se puede escribir como F de A en X, la fuerza aplicada en X, la normal. Sí. N es igual a X. Y F de AX es la fuerza, la magnitud de la fuerza por creo que era el coseno, ¿cierto? Del ángulo. Y eso se reemplaza allá. Ya pensé que tenemos una cosa importante que me va a reducir la fuerza. Yo conozco el ángulo, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir esto menos lo que sí, menos la magnitud de la fuerza que la desconozco, pero sí conozco el ángulo, ¿cierto? Coseno el ángulo, se lo conozco, y este es F de A por seno del ángulo. ¿Por qué seno coseno? Porque el ángulo que me entregan es este. Y para cuando me entregan el eje X, que es el horizontal, ya simplemente tengo que colocar, entonces aquí se me reemplazan sus valores. N más la magnitud de FA, seno de θ igual a 0. N es igual a FA por coseno de θ. Listo. ¿Qué hacemos? Podemos reemplazar el ángulo acá, ¿cierto? Sacar factor común FA, encontramos la magnitud de FA y luego lo reemplazamos allí. Breve, entonces aquí queda menos W menos mu sub K por F de A coseno de θ más F de A seno de θ igual a 0. Solo hay una incógnita aquí, F de A. Puedo continuar acá.
Mira, se está enfocando el celular. Sí. Ya sí, FDA, voy a acercarlo de una vez. Ustedes me dicen que me equivoqué, por favor me corrigen. Ustedes. Si despejé bien, cometí un error, me dicen. Esto pasa al otro lado positivo, se saca factor común en FDA, queda seno menos un subtracto por coseno y se pasa al otro lado. Eso yo no Y hice. se va. Tenemos los resultados. Yo les doy el peso. Pero te contó bueno. Entonces ya, sacaste 5. Sacaste 5. Yo sé como los... Si no quiere, a mí, una unidad de metro, yo no lo pasé a metros. Ah, bueno, voy a colocar. Ah, sí. Más con el partido de metro, pero yo no lo pasé a metros. Sí, la del río, pues, creo que sí. Ay, no te das el tiempo. Igual te lo vale. Vas a sacar por ahí como 4 creo. Sí, me da como 2. ¿Cuánto te da acá? Listo. ¿Cuánto les da? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Pero me están entendiendo lo que hice? Entonces, bueno, vamos a escuchar al compañero. Es que les faltó el tiempo, pero pues... Ciento, 0.160. 22.7 newtons. Pero entonces lo introducimos aquí porque ahí le preguntan por la expresión vectorial. Señorita, ¿y por qué no lo puso en forma vectorial? ¿No se le ocurrió? O sea, no lo leías. ¿No lo veía así? Pues ya veré. 17.3. Listo, esta es la respuesta. ¿Cuál es la fuerza aplicada? La normal dice que la normal es igual a la fuerza aplicada, la componente en X. Sale de una, no necesito ni calcular más. Y sale el ejercicio. Y ya llevamos 1 hora y cuarto. Ya he hecho los 3. Falta el primero. Yo no quiero hacer el primero porque me quita mucho tiempo, pero si ustedes consideran lo hago, pero... Entonces, 14.7 newtons, 0, listo. El que haga estas dos cositas ya 1.25 y... El que haga los 3, ¿sacan cuánto? 3 punto algo, 3.7. Ganan el examen por estos Lea, o sea, metí algo que ustedes no hayan visto. O sea, uy, pero eso tan malo es que manejo, dibujo, ejercicio, despeje. Vale. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el cuarto? El caballero ya me da
me ha dado una buena información, me dice que parece que lo interpretó en 3 dimensiones. Profe, pues no sé si mis compañeros estén de acuerdo, pero pues ya lo que pasó y ya aquí muere el tema, digo yo. Pero para el siguiente parcial, si usted, sé que es más trabajo para usted, profe, pero nos podría ayudar mucho en el tema de la interpretación. Ustedes ya nos entreguen una gráfica o al menos un diagrama de lo que nos está preguntando. Porque es que quita mucho, de verdad, quita mucho tiempo intentar entender lo que usted nos está pidiendo. Ok, haré lo posible entonces por poner el dibujo. Y respecto al ejercicio, pues nada de interpretación, el tiempo, o sea, usted lo hace, usted lo entiende, usted lo visualiza, pero nosotros intentamos meternos en su cabeza. Pero bueno, digamos, usted me preguntó, creo que usted me preguntó si eran 3 dimensiones, y yo le dije, ¿qué le contesté yo? Que eran 2. Y ahí fue donde intenté redimensionarlo, pensarlo. Usted me preguntó, profesor, ¿es en 3 dimensiones? No. Pero bueno, voy a tratar de clasificar sus dimensiones. Bueno, de todas maneras, no es. A ver, yo ya les había avisado en algún momento que los ejercicios eran de mucha. O sea, ustedes tenían que leer y tratar de imaginarse lo que leían. Les dije desde un principio, o sea, no es algo que luego les salí de última hora con esas trampas sexuales. Ok, porque realmente el planteamiento, o sea, yo lo que hago, por ejemplo, mi método de resaltado y resaltando el número que nos está pidiendo el ejercicio, construir la gráfica y que la parte de la Bueno, yo le pregunto a usted. Me interesa saber cómo se lo estaba imaginando usted. O sea, exactamente antes de ir al pues, ¿cómo se lo imaginaba usted? ¿Cuál es la interpretación suya? Yo lo hice horizontal, yo imaginé que el tablero estaba plano, porque realmente no. O sea, pero eso estaba borrando así. Sí, porque no lo imaginé, porque lo construí en 3D, usted me dijo que era en 3D, entonces borré otra vez, lo hice así, pero entonces me empecé a preguntar varias cosas. O sea, cuando ahí fue lo que yo soy un profesor y estoy borrando así. algo así. Sí, porque yo lo imaginé así plano, pero yo veía el ángulo y yo decía, pero no tiene sentido que el ángulo sea para atrás si estoy sosteniéndolo así. O sea, yo como aplico una fuerza hacia mí si estoy sosteniendo algo, entonces todo fue que lo imaginé hacia abajo, porque es que el ángulo era lo que me confundía. O sea, si hubiera dicho el ángulo es de, bueno, no sé, 120 grados, yo por lo menos lo habría interpretado como que sí era. Si hubiera sido en 3D, yo hubiera dado más de un ángulo, no como ahora, ¿cierto? Y estaría hablando de planos. Y estaría de pronto metiendo cocinos directores, pero yo les dije a ustedes que iba a evitar los cocinos directores. Ustedes ya en álgebra ya saben manejar vectores con cocinos directores en 3 dimensiones, ¿cierto? No, ese tema lo tocamos, pero pasamos de hecho a lo siguiente, que era espacio y subespacio. Bueno, ese tema es muy importante, que la suma de vectores, su otro vector, que pertenece al mismo espacio y que cumplen las propiedades, etc. La parte de los vectores planos fue algo muy rápido, esporádico. Voy a cambiar un poquito la... Estoy haciendo lo del examen, ahorita no hacemos el detalle porque tengo que terminar clase. Es más, estoy todavía dudando si hago el primero o no. Si lo hago así rapidito. Sí. Necesito redondear un tema y al final, si quieres, lo hacemos. Bueno, ¿qué pasó con el primero? El primero también es de esos ejercicios como el tercero que se hizo en clase. ¿Cuál fue el problema? ¿Lo hizo? ¿Quién tuvo problemas con el primero? ¿No es necesario que lo hagamos? Sí, yo más que todo es para... ¿Corroborar? Sí, por si quedó bien. Sí. Un auto pequeño.
aerodinámico. Pongamos que esto es aerodinámico. Tenemos un camión remolcador. Esto es lo que podrían llamar ustedes una grúa. Es que el ejercicio se hizo en clase, ¿no? Cuando él está aquí, comienza a acelerar y este ya está acelerando. Pero era sin aceleración. El camión estaba a velocidad constante. Estaba acelerando. Un auto aerodinámico que va a 25. El que estaba en clase, no, pero el examen. Ese es el persecución de vehículos en vía recta. Un auto aerodinámico que va a 26.6 metros por segundo empieza a acelerar a 0.623 metros por segundo al cuadrado. O sea, empieza a acelerar. Cuando su defensa frontal se llama el parachoques frontal, está a 27.3 metros de la parte trasera del vehículo remolcado, que justo en ese instante va a 36.26 metros por segundo en el mismo sentido, o sea, si este va hacia la derecha, este también, y con aceleración constante de 0.149 metros sobre segundo al cuadrado. Cuando el auto rebasa el enorme vehículo, se ubica de tal manera que su defensa trasera se encuentre de frente a 36.2 metros de la parte delantera del vehículo rebasado. O sea que aquí nuevamente fijamos ese cambio. Si tienes, obviamente. ¿Estamos? Dice, las longitudes del auto y del vehículo remolcador son 4.16 y 23.7 metros respectivamente. ¿Cuánto tardará el auto en realizar toda la acción? ¿Y cuál es la rapidez final que alcanza el auto cuando rebasa el vehículo? Cuando rebasa era cuando se coloca exactamente aquí. ¿Cómo se hacía? Hay que colocar, este ejercicio es importante porque lo que ustedes tenían que hacer era colocar adecuadamente el sistema de coordenadas. La mejor recomendación era o bien ponerlo al principio acá o atrás del carro. ¿Dónde generalmente ustedes lo posicionan? Al principio delante del carro. Sí. Hasta luego. A ver. Ok. Todos saben con respecto a él. Y entonces ustedes también tienen que considerar que parte importante del remolcador también es parte importante. Entonces, si todos lo estamos viendo con la parte frontal, este también lo vamos a medir con la parte frontal. Entonces, ¿qué pasa? Este es el sistema de coordenadas, ahí está el dibujo. Posición del auto es igual posición del auto es posición inicial del auto más velocidad inicial del auto por el tiempo más aceleración del auto por el tiempo al cuadrado.
Si colocamos el sistema de coordenadas ahí, su posición inicial es 0. Yo tengo esto, tengo su aceleración, es la única incógnita. ¿Estábamos? El vehículo remolcador, su posición inicial. Esa posición inicial depende de este sistema de coordenadas, y si ustedes están mirando la parte frontal, también tienen que mirar la parte frontal de él. O sea, tienen que sumar esto y la longitud. O sea, que sería 27.3 más 23.7. Más la velocidad inicial, yo se la doy del vehículo. El tiempo no se lo doy, es lo que tiene que calcular. La aceleración del vehículo también ustedes lo tienen, que al cuadrado sobre 2. Profe, una pregunta. Dígame. Si yo cogí la parte atrás del camión como posición inicial, o sea, es que se supone que la diferencia de las posiciones me debería dar la sumatoria de todas las longitudes de por allá. Pero digamos que está midiendo con respecto a esto, perfecto. Ajá. Entonces, cuando lo ubica acá, sí, ya le tiene que sumo. sumar esta distancia de acá y esta distancia de acá. Sí. Sí. ¿Cuál es el interés de usted es la parte trasera del listo? Tiene que sumarle este punto de acá. Cuando está acá, la distancia de estos dos puntos es el tamaño del auto, la distancia de separación y el tamaño del remolcador. Y tiene que sumarle 3. Sí. Sí, también se puede hacer. Le das lo mismo. Ya lo vamos a hacer así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, XA es igual a velocidad inicial. ¿Voy a hacer rápido? Porque tengo que terminar otras cosas. Pero yo creo que este ejercicio puede hacer XA va a 26.6 metros por segundo por tiempo, y empieza a acelerar a 0.623 metros sobre segundo al cuadrado, tiempo al cuadrado dividido 2. Esta es la A. El del B. El del B es, bueno, yo voy a tener en cuenta los dos extremos. Ahora, lo podemos hacer como usted lo dice. A ver, yo escribo esta ecuación. Ténganme en cuenta una cosa. Voy a sumar los dos. Póngale cuidado que, así como usted lo hizo, también tiene que dar 27.3 más 23.7. Eso da 51 metros. Más la velocidad inicial del vehículo remolcador es de 32 metros por segundo por tiempo, a la aceleración de 0.149 metros sobre segundo al cuadrado, tiempo al cuadrado dividido 2. Listo. Ustedes tienen las ecuaciones. Esta cosa puede variar dependiendo a qué le da importancia usted al camión, si la parte trasera o delantera. Sin embargo, la parte importante es cuando ustedes hacen la resta. Cuando pase el tiempo, en un momento dado, el auto va a estar encima, o bueno, habrá sobrepasado al vehículo. Entonces, la resta del auto menos la del vehículo tiene que dar una distancia. Si yo cogí para mi importancia la parte delantera, entonces la distancia tiene que ser la suma del tamaño del auto y esta distancia de separación. Eso tiene que dar aquí en la resta. Pero si usted le dio la importancia por la parte trasera, a esa distancia, además usted tiene que sumarle, además del tamaño del auto, la distancia de separación, el tamaño del vehículo. Y aquí no se tiene que tener en cuenta el tamaño del vehículo, aquí tendría que ser simplemente 27.3. Pero cuando vaya a despegar, en cualquiera de los dos casos, cuando va a despegar tiene que dar en la misma reducción. Ustedes se van a dar cuenta. Voy a escribirlo aquí de manera alternativa como usted lo hizo. Si usted lo va a hacer aquí, entonces a usted le importa la parte trasera, entonces sería 27.3 metros. Pero estos valores van a ser los mismos. 32.6, voy a colocar las unidades para no perder tinta. 49 al cuadrado dividido 2. ¿Listo? La resta en el primer modo tiene que dar esta suma, ¿no? De la manera cuando a mí me importan las partes totales de los dos autos. Entonces sería 4.16
más 36.1. ¿Listo? Esa resta tiene que dar 40.26. Pero si lo vamos a hacer como usted, a ese 40.26 tiene que sumar el tamaño de 3.7 y eso da 63. ¿Listo? Sí. Parecen números, son números diferentes, pero ahorita cuando vayan a igualar tienen que dar lo mismo. Entonces es muy sencillo. Voy a escribir las unidades. Estas dos restas tienen que dar una de las dos. Entonces, ya, escribir. Entonces, XA, el primer modo, XA menos XB, tiene que dar entonces. Escribo esta ecuación. Voy a escribir las unidades. 26.6 por T más 0.31. 623 T al cuadrado dividido 2 menos B, que es este que está ahí. Menos 51. Ojo que esta es una resta que resta todo lo que está ahí, menos 51. Más 36, 32.6 por T más 0.57 al cuadrado. Eso tiene que dar, según mi resultado, primero 40.26. Ahora, del otro método, con el caballero, mantenemos esta ecuación. ¿Cierto? Esta se mantiene. 0.623 T al cuadrado dividido 2. Menos, ahora sí, restamos el valor que usted tiene aquí, que es 66.96. ¿Qué? Estas velocidades y aceleraciones se mantienen. Profe, ¿no sería 27.3? ¿Cómo? De la posición inicial no sería 27.3. En 63.96 es 27.3. ¿Y 27 acá? Sí. No, en el otro. Pero claro, porque es posición inicial. Sí, porque... Es posición inicial. Sí, porque como está tomando la parte de atrás del vehículo en la distancia entre los frentes y la trasera. Ah, 27.3. Ah, sí. Era resta. Ya. Tienes toda la razón. Es la resta la que ¿listo? Ahí vamos a ver. Esta es la manera, teniendo en cuenta los dos frentes, y esta es tener el frente del auto y la parte trasera. Cuando se rompe todo y se reducen los términos. Reducir términos es los T al cuadrado con los T al cuadrado, los 3 con los 3 y los números con los números. Cuando da el número tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces vamos a ver. Voy a trabajar aquí con el azul. Con este azul. Entonces queda. Voy a escribir entonces. Queda 0.623 sobre 2 menos 0.149 sobre 2. Este T al cuadrado. O sea, esos dos se mantienen y va a ser igual para la parte de abajo como para la parte de arriba. Lo mismo. Más 26.6 menos 32.6. Todo esto por T. Y ahora miremos los números. En los números tenemos que, entonces queda menos 51 menos 40.26 tiene que ser igual a 0. Este número tiene que ser igual al mismo que vamos a obtener con el de rojo. ¿Qué va a pasar con este? Nuevamente tenemos los T al cuadrado que van a ser los mismos. 0.623 dividido 2 menos 0.149 dividido 2. Todo esto por T al cuadrado y me lleva a la... que si ya no se escribe, me lleva a la...
Más, nuevamente, los T's. Este y este están presentes en los dos. 26.6 menos 32.6. O sea, los términos con T y T al cuadrado son iguales en las dos ecuaciones, ¿cierto? Pero entonces aquí, ¿qué va a pasar? En esta última tenemos que restarle a menos 27.3, tenemos que restarle a menos 63.96. Esto tiene que ser igual a esto. Si ustedes hacen la operación, estos dos tienen que ser igual. Esto tiene que ser igual a esta resta. Esta resta tiene que ser igual a esta resta. Dice que eso da menos 91.26. Sí. ¿Y este cuánto da? Me queda lo mismo. 17.3 menos 63.96 da menos 91. La cuadrática. ¿Cuál es la gracia de este ejercicio? ¿Cuál es la gracia de este ejercicio? La interpretación, la lectura, el dibujo y la colocación del sistema de coordenadas. Si ustedes deciden que el sistema de coordenadas lo colocan al frente del carro, perfecto. Si lo colocan atrás, perfecto. Sin embargo, siempre las relaciones en las distancias y lo que usted le da importancia al vehículo transportador es lo que le va a dar. Cualquiera de las decisiones que ustedes tomen al final, esta parte tiene que dar igual. Y ya que a la misma ecuación cuadrática que hay que resolver, le tiene que dar exactamente lo mismo, no importa el sistema de coordenadas que escojan. ¿Ya? ¿Estamos? Yo creo que tengo una respuesta aquí porque yo tengo esos ejercicios antes de... Yo los reviso varias veces, lo hago varias veces. ¿Cuál es el Sí, yo hice eso. Yo conseguí el tiempo, después lo reemplacé para ver si realmente es lo correcto y sí que... Me da un tiempo de 45.7. Ustedes lo pueden revisar. ¿45? No, 45.7 segundos. ¿Y la rapidez? 40 y algo. Me da 52.2 metros por segundo. 4.16, distancia 23.87 metros, 26.6 la distancia del auto, 32.6 la velocidad del camión. ¿Sí? Debe ser mucho menos. Sí, profe. Debe dar 17 segundos. ¿Qué? No. La cuadrática. Profe, pero, o sea, ese segundo tiempo, pero no había caso como usted había dicho de sacar el tiempo cuando ambos están iguales. No, ya no pueden ser. ¿Ahí no? Esta ecuación no. Aquí no pueden ser iguales porque la resta de esta distancia. Si fueran iguales, es en el momento en que este carrito se iguala con él en la distancia. En ningún momento estoy diciendo que es igual, que lo rebaso. Ese es el único dato que yo tengo. Sino que usted en el ejercicio que habíamos hecho en clase, un método que mostró Paso por paso, que era ponerle eso. No estoy sacando porque se supone que pensé que usted ya de una lo hacen de rápido sin necesidad de hacerlo paso. A ver, tocó hacerlo, yo no quería hacerlo, pero bueno. Sí, profe. Estaba como 36. ¿Cómo? Profe, mire. ¿Ya 36? Sí, profe. Ya vamos. Esto es... Voy a colocar aquí en negro.
No, pues está bien, perfecto. Había un error ahí. 36. Este es 0.237. De 26.6 menos 32.6. Eso da menos 6. Sí. Y esto da menos 91. Entonces, cuando hacen el tiempo, es 6 más o menos raíz de 6 al cuadrado menos 4 por A, que es 0. Esto es menos 6, ¿no? Sí. 0.237 Menos por menos 91.26 dividido 2 por 0.237. Porque no es menos 6, es 6. Ok, ya 36. Sí. Bien, la traen la plantilla más o menos. y la 36 cerrado. 36.0 segundos. Y una rapidez con ese tiempo. El auto final. Sí, de como Pero por. la rapidez es la velocidad inicial más aceleración. Ese tiempo es 26. O sea, como Le 44. saco 26.6 ¿Y con quién estabas? más 0.623 por 36. Eso da 44. ¿Con Juliana? Pues ya, pero ya no, cuidado, tanta vez. Sí, ya. Uy, ¿cómo así? Profe, dígame. el tiempo. Digo, está muy raro. Ah, pero no, da 49, ¿no? Sí. 49 metros sobre segundo. Que yo hago varias versiones del ejercicio y digo cuál de esos tiene más sentido y pico un valor y luego tengo ahí 3 versiones de ejercicio. ¿Listo? ¿Captan? ¿Sí? Bueno, 1 hora y 45. Yo les dije que el examen se demoraba 1 hora. Por la velocidad. Pero pues la velocidad del carro que tenía. Yo les dije. Es la de velocidad final, Ahora, dígame, ¿qué piensan ahora? ¿Qué piensan ahora? No lo voy a dañar. ¿Qué piensan?
fácil resolverlo, difícil acordarlo. Sigamos con el ejercicio que teníamos de conservación del trabajo de energía, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Teníamos un bloque que estaba siendo balado, ¿no es cierto? Si no me equivoco. Estaba siendo balado y habíamos encontrado los valores de las fuerzas y habíamos encontrado inclusive los trabajos de cada una de esas fuerzas. ¿Cierto? ¿Se acuerdan? Cosas que yo así rápidamente. Esas fuerzas eran el cuerpo de esta mano en esta dirección. Era la tensión, la normal, el peso y la fuerza de fricción. Fuerza de fricción cinética. Habíamos dicho que tenía un desplazamiento de 10 metros. Ya habíamos calculado las fuerzas. Hemos calculado que las fricciones serían 17.3 newtons en X y 10 newtons en Y. Que la normal tenía 0 en X y 9.60 newtons. El peso tenía 0 en X menos 19.6 newtons en Y la fuerza de fricción cinética era de menos 44 newtons en X y Y. ¿Se acuerdan? ¿Si me equivoco? Y habíamos calculado el trabajo de cada una de esas fuerzas y el trabajo total, ¿no? Voy a escribir así rápido. Habíamos calculado el trabajo total. El trabajo total era entonces la suma de los trabajos de la tensión, el trabajo de la normal, el trabajo del peso y el trabajo de la fuerza de tensión. De esos habíamos aprendido que el trabajo de la normal y el trabajo del peso eran cero, ¿cierto? Y habíamos calculado el trabajo de las otras opciones muy sencillas. Se me acabó el poder. Mira, Miramos el plan. El trabajo de la fuerza de la tensión era 173 joules y el trabajo de la fuerza de fricción era menos 14.4 joules para un total de 158.6 joules. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, yo les había dicho a ustedes que esta es la manera más lenta de conseguir el trabajo total. Averiguando cuáles eran las fuerzas, calculando el trabajo de cada una de ellas por el método de multiplicación escalar de fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Pero había un método, y entonces es lo que nos llevó, había un método mucho más, bueno, que en ciertas circunstancias puede ser mucho más rápido, que era calcular las velocidades
antes y después del desplazamiento. Bueno, cuando inicia el desplazamiento y cuando finaliza el desplazamiento. Y utilizar la energía cinética. La resta de las energías cinéticas le tienen que dar el trabajo total. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es calcular la aceleración para calcular la velocidad final, porque en ese ejercicio dice que parte del reposo, ¿no? Parte del reposo. Entonces es muy simple, como el objeto está acelerado, debe estar acelerado a la distancia X. Entonces vamos a calcular la aceleración. X. La X es entonces la tensión 17, bueno, voy a escribirlo, tensión X componente menos la fuerza de fricción cinética igual a masa por aceleración. Eso es 17.3 newtons menos, ya conozco la fuerza de fricción, menos 1.44 newtons. La masa creo que ya también dado en este ejercicio. Sí, digo que son 2 kilogramos. Son 2 kilogramos. 2 kilogramos por la aceleración. Entonces, simplemente las aceleraciones despejando todo eso y entregándome el valor de la aceleración como que se positivo. Ese es el 2. El método 1 es este que yo lo voy sumando todo. Ese es el método 1. Entonces, 17.3 menos 1.44 dividido 2, una aceleración de 7.93 metros sobre segundo al cuadrado. Listo. Calculo la velocidad final. ¿Cómo la calculo? Bueno, utilizo esta. Velocidad final, porque no es el tiempo, menos velocidad inicial al cuadrado, pues parte de la aceleración o el desplazamiento, si yo lo conozco. Entonces la velocidad de la raíz cuadrada es 2 por 7.93 metros sobre segundo al cuadrado por el desplazamiento que tiene que dar 10 metros. Entonces lo dice 2 por 7.93 por 10. Eso da 12.6 metros por segundo. Listo. Entonces, vamos a verificar. Miren lo que en la clase pasada me demoré media hora calculando las componentes de la tensión. ¿Cuál era el valor de la normal? ¿Cuál? Este también creo que había que calcularlo porque solo conocía la masa. Y la fuerza de fricción que yo no la conocía también, utilizando el coeficiente de fricción cinética, y luego calculando cada uno de los trabajos y luego sumando para dar esa respuesta. El teorema del trabajo de energía dice lo siguiente: el trabajo total es igual a la diferencia de las energías cinéticas. ¿Qué son las energías cinéticas? Un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado menos un medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. En este ejercicio yo estoy diciendo que parte del reposo, o sea que esta parte ya es cero. Vamos a ver si esto me tiene que dar ese valor que está ahí, o por lo menos un valor muy similar. Es un medio de la masa, que son 2 kilogramos, por velocidad final al cuadrado, que es 12.6 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 12.6 al cuadrado. Tiene que dar 158.76. 158.76 joules. Hay un pequeño desfase con el último decimal, pero ese desfase por redondeos. Si ustedes se dan cuenta, me da el mismo valor del trabajo. Si lo hago sumando cada uno de los trabajos o calculando la diferencia de las energías cinéticas, me da el mismo trabajo. Y este es el trabajo. ¿Lo ven? ¿Lo vieron? Me da lo mismo.
Solo averiguando cuál es la velocidad final y la distancia que recorrió, yo coloco la velocidad inicial y la velocidad final, hago la diferencia de la energía cinética menos el trabajo total. Aquí me tocó calcular el trabajo de cada una de las fuerzas y sumarlas. Que podemos sumar algo, aquí solo me dice la velocidad. Este teorema es tan potente que ustedes pueden tener miles de fuerzas actuando sobre un cuerpo. Usted no necesita conocer esas 1000 fuerzas para calcular a cada una su trabajo para luego tener que sumarlas, ¿no? Usted lo único que necesita saber es qué velocidad tenía en el momento que usted estaba analizando el sistema y qué velocidad final tenía después de que usted lo analizó. Y ahí encontró el trabajo con las diferencias de las energías. Lo de la derecha era cero, ¿verdad? ¿Dime? La ecuación de la derecha era cero, ¿verdad? ¿Este? No, arriba. Es cero, la velocidad inicial es cero. ¿Qué ha hecho? Que parte del reposo. ¿Listo? Eso es lo que me faltó demostrar en la clase pasada. Bueno, por lo menos esa parte tiene que terminar. ¿Qué quedamos? Ya les entregué el taller. El taller es la segunda parte. Comenzamos con ¿qué están haciendo ahorita en los laboratorios con información? ¿La mitad de ustedes ya lo vieron o ya no terminaron de ver los dos grupos? En el siguiente laboratorio, ¿qué viene? Máquina de datos o conservación de energía. El que viene martes. Well, I'm waiting for you. Dice máquina de datos. Máquina de datos. Es un link. Y después de máquina de datos, conservación de la energía mecánica. Resorte, sistema resorte, masa resorte. Listo. Estamos precisos porque ese tema de masa resorte lo vamos a ver la próxima semana. Perfecto, muchachos. ¿No? ¿Qué pasó? ¿No es perfecto? ¿Estás mamado? ¿De eso? ¿Por qué? Si usted le está yendo bien, tiene una décima de grabaciones.